continuación, daré lectura de la semblanza de la doctora Liliana Ramírez y posteriormente daremos inicio a este contenido del taller. Originaria de Monterrey, Nuevo León, bióloga de profesión con estudios de maestría y doctorado en la especialidad de Manejo y Administración de Recursos Vegetales realizados en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. Su experiencia profesional gira en torno a la educación ambiental, conservación e investigación de polinizadores. Ha escrito varios capítulos de libro, autora de artículos científicos y de divulgación. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. En abril de 2016 recibió un reconocimiento en el segundo Foro de Mujeres Biodiversidad del Norte y en junio del 2018 le fue otorgada la presea Pro Flora y Fauna de Nuevo León. Ambas por su trabajo en el ámbito científico. Además, en 2020, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, recibe su reconocimiento por sus acciones en la categoría Biodiversidad por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León. Actualmente, imparte diferentes unidades de aprendizaje dentro de la Academia de Biología en la Preparatoria 16. Colabora con la iniciativa privada a través de la marca Abeja y Planta en consultoría y ejecución de proyectos de conservación. Además, trabaja sobre un inventario de abejas nativas en el noreste de México y realiza actividades de educación ambiental en diferentes foros y plataformas. Bienvenida, doctora Liliana. Adelante con su participación. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación. Yo quiero pensar que sí lo están viendo todos, ¿verdad? Bueno, en el marco pues, del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra ya este 7 de junio, bueno, es importante resaltar este tipo de temas tan relevantes y bueno, voy a dar inicio. Cuando hablamos de jardines para cualquier cosa, ¿no? Decimos o pensamos, ¿con qué objeto voy a hacer este espacio verde o este espacio de plantas? ¿Cuál va a ser el propósito del jardín? En este caso, bueno, el chiste es hacerlo para, pues, atraer polinizadores, ¿no? ¿Se acuerdan antes cómo eran los jardines? Y digo antes, aunque todavía prevalecen en los diferentes, por ejemplo, hogares o en zonas como jardines municipales, era únicamente puro pasto, ¿verdad? Todavía hay ciertos lugares donde prevalece el pasto y todo perfecto, pero tienen un pequeño, gran problema. Requieren mucho mantenimiento, es costoso el mantenimiento, necesita de mucha agua, necesita estarse podando, fertilizando, y la verdad yo a esto le denomino desiertos verdes. Porque en realidad pues únicamente son bonitos a la vista, pero ¿a qué están favoreciendo la naturaleza? ¿Realmente está cumpliendo una función aparte de que se vea bonito y pulcro el jardín? Bueno, en este caso, como vamos a hablar específicamente de un objeto o un objetivo más bien específico para nuestros jardines, bueno, entonces hay que darle vida, hay que darle color, hay que invitar a la fauna a que llegue a nuestros jardines. ¿A qué tipo de fauna? Pues a los polinizadores, ¿verdad? Pero primero vamos a recordar lo que es el proceso de la polinización. Bueno, de hecho este proceso se puede llevar a cabo en la naturaleza de diferentes formas. Puede ocurrir la polinización a través del viento. Esto se da en plantas que no tienen propiamente así flores como las vemos, plantas que generan demasiado polen, por ejemplo, como los pinos, como los pastos. De hecho, hay ciertas épocas del año en las que muchas personas desarrollan alergias, pues por este polen que está disperso en el aire y se produce de gran cantidad para garantizar que ciertos granitos vayan a llegar a la planta. Otra es la polinización, por ejemplo, acuática, esto es en plantas sumergidas, pues el agua es el medio por el cual viaja el polen. Otra es la polinización artificial, ¿sí? Aquella que podemos realizar nosotros, los seres humanos, no sé, con ayuda de un pincel o con un cotonete, cuando no, por ejemplo, con plantas que no son de la región, plantas exóticas que no tienen a lo mejor otra planta para poder llevar a cabo ese proceso, o por lo tanto tampoco hay quizás el polinizador en el hábitat natural porque la planta no es de ahí, entonces tenemos que hacer nosotros esa función. Sin embargo, en la naturaleza se da también la polinización a través de vectores, que son estos transportadores, aquellos que acarrean el polen
Esto se da sobre todo en plantas con flores, en las angiospermas, y varios animalitos en la naturaleza cumplen esta función. ¿Sí? Las flores tienen la parte femenina que está en los estambres, el polen son las partes masculinas, el polen es las células masculinas de las plantas. Entonces, este tiene que llegar a otra flor de la misma especie, pero a la estructura femenina que está en el pistilo. Aquí en el estigma se deposita el polen y aquí en el fondo es donde se lleva a cabo la fecundación. ¿Para qué? Para que las plantas puedan producir frutos y semillas, y además pues hacen intercambio de material genético. Es importante que sepamos esto porque luego vamos a ver la relevancia de la polinización. ¿Quiénes en la naturaleza están contribuyendo? Bueno, tenemos dos turnos, el turno del día y el turno de la noche, así es. ¿Por qué? Porque las plantas en la naturaleza florecen a diferentes horas, en diferentes tiempos, ¿sí? A través de la evolución, cuando aparecieron en el planeta, las primeras plantas con flores también se empezó una relación con los polinizadores. Han ido evolucionando a la par a través del tiempo y son millones de años. Más o menos por ahí del Cretácico tardío es cuando aparecen las plantas con flores y sus polinizadores. Y a través de todo este tiempo han empezado a desarrollar características para poder cumplir esta importante función en la naturaleza. Entonces, ¿quiénes están en el turno de la noche? Bueno, aquellos como por ejemplo los murciélagos, están algunas polillas, algunos ratoncitos quizás. La mayor parte se realiza en el día, porque es cuando las plantas florecen más en este horario, ¿no? Y aquí podemos observar diferentes polinizadores, ¿no? Ya reconocerán obviamente el colibrí, las mariposas, abejas, etcétera. Entonces, es importante saber que en la naturaleza tenemos diferentes polinizadores de acuerdo a las características de las flores de las plantas. Y aquí les pongo esta tablita donde aparecen los que se les llaman síndromes de polinización. Si se fijan, aquí viene la primera columna los escarabajos, la hora del día en la que abren las flores, el color tiene mucho que ver, de acuerdo a quién van a atraer, el olor incluso, la forma de las flores va a ser la que va a facilitar el arribo del polinizador y también el néctar, la concentración de azúcares, el tipo de azúcar. Entonces, todas estas características tienen que ver mucho con qué polinizador va a llegar a las plantas, ¿no? Los mecanismos de las plantas, bueno, todas estas estrategias que ahorita vimos en la tablita, bueno, aquí las estamos observando. De todo esto se valen las plantas para poder atraer a los polinizadores, del aroma, del color. Los animales tienen un rango de visión diferente a los seres humanos, entonces a lo mejor nosotros vemos las flores así como aquí en la ilustración, pero insectos o aves o mamíferos las ven diferente, o en el caso de los murciélagos, pues no las ven. Entonces, ¿cómo le hacen? Ellos se guían por el olor, ¿sí? ¿Qué recompensas ofrecen las plantas? Bueno, una es el néctar, tiene alto contenido energético por los azúcares. Otra es el polen, ¿sí? Tiene alto contenido de proteínas y también aceites esenciales, ¿sí? Estos los buscan ciertos organismos, por ejemplo, algunas abejas, lo utilizan para recubrir sus nidos y hacerlos impermeables, ¿no? Entonces, estas son las estrategias de las plantas y necesitamos conocer esta información porque en base a esto es como nosotros podremos luego diseñar nuestros jardines en base a quién queremos que nos visite, ¿verdad? Fíjense, esta es una gama de diferentes formas de flores. Unas son en forma de, por ejemplo, de trompeta. Hay algunos tienen la corola muy abierta, algunos otros más escondida. La coloración, fíjense en las marcas de las flores, ¿sí? Hay unas que tienen varias tonalidades o varios colores en la misma flor. ¿A qué se debe esto? Bueno, estas marcas funcionan, hagan de cuenta como esas personas que están ahí en los aeropuertos, en las pistas, que le avisan a los aviones, oye, vente por aquí, por aquí. Bueno, los colores cumplen esa función, o los patrones,
para avisarle al polinizador por dónde debe dirigirse, porque ahí está pues la recompensa, ya sea el néctar o ya sea el polen. Entonces, fíjense qué maravillosa es la naturaleza y la evolución hasta dónde ha llegado, ¿no? ¿Cuál es la importancia económica de la polinización? Pues no nada más, pues es para tener mi jardín bonito. Ahora sabemos que pues la mayor parte de las especies de plantas con flores que están descritas, la mayoría necesita ser polinizadas. ¿Por qué? Porque muchas de estas son la base de los alimentos que consumimos. Alrededor de 2/3 de los cultivos requieren el servicio de polinización, sobre todo por un animal, ¿sí? ¿Qué más? Aparte de la comida, que ya sabemos que pues es súper relevante, otros productos que obtenemos y que necesitamos, por ejemplo, fibras como el algodón, algunas otras para crear herramientas como cuerdas o madera como muebles, para los muebles. La medicina tradicional está basada mucho en los vegetales, en las plantas, entonces gracias a los polinizadores también hoy en día hay un boom acerca de regresar a lo orgánico, a lo natural, bueno, entonces no nada más pensemos cuando hablamos de polinizadores en la comida, sino en todo lo demás que gracias a ellos tenemos, también colorantes, condimentos, bebidas, etcétera, ¿verdad? Además, la relevancia que tienen en los ecosistemas naturales es importantísima porque mantienen el equilibrio de los ecosistemas, facilitan la reproducción de las plantas y también ayudan a la variación por ese intercambio de información genética durante la polinización, ¿sí? ¿Cuál será el polinizador que resulte ser más eficiente? Aquí tenemos en esta imagen distintos polinizadores. La verdad es que pues cada uno tiene su peculiaridad y ciertos tipos de plantas a los que poliniza. Vamos a darnos una paseadita por ellos. Están, por ejemplo, los colibríes. Si usted quiere colibríes en sus jardines, ¿qué debe de colocar? Bueno, sobre todo especies de plantas que tengan esta forma alargada, como tubular, de trompeta, o de campana. ¿Qué colores? Sobre todo colores muy vivos, muy llamativos, rojos, naranjas, amarillos, aquí incluso azules, ¿no? Estos son los que prefieren los colibríes, ¿sí? Moscas. A veces cuando escuchamos la palabra de las moscas, guácala, nos generan repulsión o las relacionamos con la sociedad. Y la verdad es que déjenme decirles que las moscas también tienen un rol súper importante en la polinización. Hay moscas que son tan bonitas que incluso parecen abejas, son imitadoras de abejas. El color, y lo que están haciendo, bueno, en las flores también polinizan. Mucha gente se puede llegar a confundir y dice, ay, mira una abeja, y es una mosca. La verdad es que las moscas son otro rollo, también muy importantes en los ecosistemas. ¿Qué atrae a las moscas? Hay plantas que despiden olores así como que desagradables, como que a putrefacción. Bueno, ese es el aroma que le gusta a las moscas, entonces las atrae y este ejemplo de esta planta seguramente algunos de ustedes la ha de conocer, se les llama estapelia, produce ese aroma desagradable, pero este atrae a las moscas y ellas son las que lo polinizan, sobre todo moscas verdes, azulosas, ¿no? Les he de decir que en los bosques las moscas cumplen un rol súper importante en polinización. Si habláramos, por ejemplo, de productos comestibles, pues también le debemos algo a las moscas. Esta pequeña mosquita que ustedes ven, que mide menos de 2 milímetros, bueno, esta poliniza esta pequeña flor. Es la flor del cacao. O sea que a las moscas le debemos el chocolate y muchos otros productos. También contribuyen con los aguacates y otros frutales. Entonces, ya no hay que pensar en moscas como en algo desagradable. También hay diferente variedad y tienen diferentes roles en los ecosistemas. Entonces, no hay que menospreciarlas. Si habláramos de los murciélagos, bueno, espero que se estén como quiera fijando en las flores, en la forma o en las características que describo, porque de eso dependerá también lo que va a llegar a sus jardines. Bueno, ellos obviamente se dirigen en plantas que abren sus flores durante la noche y tienen olores muy intensos.
a través del aire viajan los aromas y es como ellos pueden ubicarlas. La forma de las flores también tiene que ver en la polinización. Aquí vemos este corte de flor, cómo llega la lengua hasta el fondo, donde están los nectarios, y cómo los estambres están hasta curveados para que se le adhiera el polen en la frente al murciélago. Entonces, hasta eso, o sea, y las flores de noche, pues son blancas, no tienen color, porque pues, en la noche hay ausencia de luz, entonces no se aprecia el color. ¿Qué le debemos a los murciélagos? El tequila, ¿verdad? Para muchos es imprescindible en las fiestas, pero también pues, son importantes en las zonas, por ejemplo, tropicales, para los frutales, ¿sí? ¿Quién más? Ah, pues las mariposas o las polillas. Eh, Estas, pues debido a que tienen el aparato bucal así alargado como popote, de hecho es un sifón, bueno, este les permite llegar hasta el fondo en plantas con las flores demasiado alargadas como trompetillas, ¿no? Entonces esto les permite llegar hasta el fondo, pero también no importa si son de color a la ancha, ellas se pueden posar y pues alimentarse del néctar. Y tenemos una gran diversidad de mariposas. Hay muchos tipos aquí en Nuevo León, somos afortunados, tenemos un montón de especies, creo que son como más de 350 especies. Entonces, si queremos nosotros tener pues mariposas en el jardín, pues hay que proveerles también variedad de colores y de formas y pues se va a embellecer nuestras áreas con pues la llegada de estos bellos organismos, ¿sí? ¿Quién más? Los escarabajos. Y hay gente que a veces les tienen rechazo a ellos porque los confunden a lo mejor con otros insectos, como con cucarachos, pero no, son diferentes a ellos. Muchos les gusta estar en las flores y cumplen el rol de polinización. De hecho, también en su cuerpo, en el exterior, algunos han desarrollado incluso pelo, pilosidad, que le ayuda a que se adhiere el polen cuando va a visitar diferentes flores. Aquí sí, para los escarabajos es mejor que la flor sea de corola abierta para que pueda aterrizar más fácilmente. ¿Y dónde los vemos estos? Sobre todo en áreas desérticas. Ellos polinizan sobre todo plantas medicinales como la manzanilla, como el árnica, etcétera. Entonces, si tú ves algún escarabajo por ahí en las flores, pues déjalo, ¿no? Déjalo ahí porque también está cumpliendo alguna función. Digo, los escarabajos dentro del grupo de los insectos son de los más diversos, entonces no todos son polinizadores. Hay una gran diversidad de funciones que cumplen, pero bueno, un grupito de ellos pues sí se dedica a la polinización. Ahora sí, las abejas que esas son las que tienen así como que el título de especialistas en la polinización. Y claro que sí, pues ¿por qué? Porque ellas, además de que van por el néctar, específicamente van también por el polen y tienen estructuras especiales en su cuerpo para poder cargarlo o almacenarlo. ¿Para qué? Porque ellas lo utilizan para alimentación de sus crías, de sus larvas. Entonces, por eso se dice que son las mejores en cuanto a polinización, porque ellas expresamente van por el polen. En el caso de los demás polinizadores, pues por accidente se les adhiere y ya que van y visitan otra flor, pues cumplen la función y se da la polinización. Pero específicamente con las abejas, ellas sí van también por el polen, lo necesitan para alimentar a sus crías. Y me han de decir, oye, entonces, pues no dejan nada de polen en la otra flor. Claro que sí, porque es demasiada la carga que llevan. Ahora, tenemos en nuestro estado una gran diversidad de abejas, también más de 360, yo creo ya vamos cerca de las 400 especies y a mí me da mucha pena el saber que la mayoría de las personas únicamente conocen a una, la abeja europea. Y pues no, tenemos que empezar a poner más atención a lo que llega a nuestros jardines porque realmente hay una grandísima diversidad de especies y de hecho esto es para otra plática, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Fíjense, todas estas son florecillas silvestres y son diferentes tipos de abejas. Digo, por aquello de que, ay, ¿a poco tantas abejas hay? Sí, a veces las confundimos con otros insectos como avispas o hormigas, pero pues en realidad son abejas. Es como que un
demuestra un botón. Bueno, aquí les puse varios botoncitos para que ustedes los vean. Ahora sí, del diseño del jardín. Yo creo que todos están esperando esta parte, ¿sí? Porque pues a veces nosotros tenemos plantas, pero no sabemos si realmente están funcionando como deberían ser, pero ¿qué cosas debo de tomar en cuenta para diseñar mi jardín? Bueno, primero tengo que ver el espacio que tengo, ¿sí? Tengo que ver el suelo, el tipo de suelo, tengo que ver si no hay tuberías enterradas, sobre todo de drenaje, en casas ya muy antiguas, pues algunos todavía tienen, creo, tuberías de barro y a veces si pones plantas de crecimiento muy grande como árboles, pues pueden incluso a colapsar las tuberías. Hay que checar también el cableado aéreo, hay que ver la exposición incluso al sol, cuánto sol recibe durante el día. Son ciertas características, pero básicamente es que ustedes vean el área que tengan, ven todo eso y entonces empiezan a hacer un boceto, una idea de cómo harían la distribución de las plantas, de acuerdo a su espacio, ¿sí? Este es un punto importante, les digo, no echen en saco roto eso de checar lo de las tuberías o del cableado subterráneo o aéreo, porque luego puede traerles problemas posteriores. E incluso si están cerca de banquetas, hay árboles que pueden llegar a tronar las banquetas o colapsar incluso las paredes, las bardas, entonces hay que tener precaución con eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a seleccionar las plantas? Pues de acuerdo al sitio, de acuerdo al espacio y a eso que les comenté, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de plantas que ustedes podrían incorporar en sus jardines. ¿Y qué les voy a recomendar? Básicamente son plantas regionales, plantas nativas. ¿Por qué? Porque requieren muy poquita agua o no tiene que estarlas regando, son de bajo mantenimiento, son muy resistentes a plagas y a nuestro clima como el extremo calor o el frío. Ya ven que esta última helada quedaron muchos jardines todos grises, bueno, no grises, todos cafés, todos secos. Eso es debido a que la mayoría tenía plantas que no son de la región, entonces no están acostumbradas a nuestras condiciones climáticas. Por eso es tan importante que empecemos a incorporar nuestras especies nativas y así siempre vamos a tener flores y siempre vamos a tener plantas y no se nos van a secar y no vamos a tener tantos problemas. ¿Qué árboles? Tenemos diferentes variedades con flores. Tenemos el mimbre, estas son las flores de cerca, un árbol muy bonito, se da en zonas que, muy aguantadoras a las zonas áridas. Tenemos la hierba del potro, le llaman. Aquí ustedes pueden ver, ahí va una abeja carpintera. ¿Sí? Otra es la tronadora, o también le llaman San Pedro, se parece un poquito a este árbol, pero son muy generosos, ya que la mayor parte del año los podemos encontrar en flor. Sí, cuando hablamos de jardín para polinizadores, pues es lo que se necesita, flores. ¿Por qué? Porque van por polen, porque van por néctar. Entonces hay que preferir este tipo de plantas. ¿Sí? Otros ejemplos son la anacahuita, que la ventaja es que ya la he estado empezando a ver mucho más en jardines urbanos, en jardines municipales. Otra es el huizache. En el caso del huizache y otras plantas, por ejemplo, como el mezquite, hay otras como el chaparro prieto, las acacias sobre todo, que tienen espinas, son menospreciadas porque las personas dicen, no, pues es que esas como de monte, esas como de rancho, y pues déjenme decirles que esas son las mejores porque son las más resistentes. Tenemos que empezar a cambiar nuestro chip de la percepción de belleza, ¿sí? Lo que realmente va a favorecer nuestros jardines es la incorporación de especies nativas. Y si nuestras especies tienen espinas, es porque evolutivamente es lo que les permite prevalecer en el ecosistema, ¿sí? Evitar depredadores, evitar cuando hay sequía. Entonces hay que ver como algo positivo o benéfico esas características.
En el caso de los huizaches, son los primeros que florecen en el año. En enero podemos ver y deleitarnos con los aromas. De hecho, tiene un aroma a miel muy intenso. Entonces, hay que aprovechar nuestras especies. Cuando hablamos de, por ejemplo, reforestación, casi siempre se piensa en puros árboles. La verdad es que hay que pensar en todos los estratos, el estrato de los árboles, el estrato herbáceo y el estrato arbustivo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de arbustos, algunos como el cenizo. También ya he estado empezando a ver cenizos más en viveros o en jardines. Estas plantas que tienen una coloración del follaje como que verde grisáceo, pero con cualquier lluvia se llenan, se tapizan, perdón, de hermosas flores, ¿sí? Otra que podemos encontrar en viveros también son las lantanas y las podemos encontrar en diferentes colores, pero yo les recomiendo las que tienen mezcla de color como esta de amarillo con rojo, naranja con rojo, rosita con amarillo, son las que más atraen polinizadores y es una especie que también se puede encontrar en los ecosistemas naturales. No sé si alguien lo ha de conocer, es el orégano silvestre, ¿sí? Esta es una planta que la mayor parte del año también está en floración, atrae muchos colibríes y aparte despide un aroma delicioso y también le sirve para condimentar en la cocina. Entonces, este se encuentra sobre todo en el área de Bustamante. Sí, creo yo ya están empezando también a producirlo, entonces es una buena opción. En el caso de las herbáceas, muchas de las personas cuando ven que empieza a salir una plantita dicen, ay, las malezas. Y creo yo está mal utilizado el término de maleza, porque eso te dice es malo, no sirve. Y sin embargo tenemos muchas especies que son hermosas en cuanto a su floración. Este es un frijolillo, este es un tulipancillo silvestre, tenemos algunos cactus. Yo les recomiendo, sobre todo en el caso de los cactus, no vayan a las zonas naturales y se traigan especies de hábitat. No se debe de hacer eso, no hay que fomentar el tráfico de especies o la colecta ilegal. Además está penado. Mejor dejen que crezcan esas hierbitas que aparentemente se vieran insignificantes, pero denles oportunidad porque se pueden llevar grandes sorpresas. Son totalmente gratuitas, crecen solas, son bien aguantadoras y son las que proveen de alimento a nuestros polinizadores. Entonces hay que empezar nosotros a, a fomentar el uso de nuestras especies, ¿sí? Algunas otras que podemos encontrar en vivero, por ejemplo, está esta, la Ruelia, que se puede tener en diferentes colores. La nativa es más chaparrita y da más en color como que violeta. Nada más que hay que tener cuidado con esta, porque si no le ponemos atención, se te va a tapizar todo de la misma planta. Entonces, esta característica tiene que consideraría yo que a lo mejor no es tan buena, que tiende a ser invasiva, o sea, quiere todo el terreno para ella. Entonces hay que nada más tener cuidado con esto. Sin embargo, es una planta muy bella, siempre está en floración y atrae mariposas, colibríes, abejas. Otra que se puede encontrar también en viveros es la bengala. Esta es de México, no propiamente de aquí de esta región, pero sí se ha adaptado muy bien y este tipo de flores atrae a los colibríes, ¿verdad? ¿Qué otra? La asclepia. La asclepia quizá la han estado escuchando mucho ustedes, sobre todo cuando empezaron a desarrollar jardines para mariposa monarca, ¿verdad? Bueno, en este caso, con esta planta también hay que tener especial cuidado y si nuestros jardines lo queremos hacer para polinizadores, siempre es recomendable no nada más tener una sola planta, si no es monocultivo. Hay que tener variación de estrato y de colores y de especies. ¿Sí? En este caso, esta planta que también le llaman algodoncillo, pues es planta hospedera,
pero no nada más de eso se alimentan estas mariposas. Necesitan variedad, ¿no? Como nosotros cuando nos alimentamos, no nos gusta comer lo mismo, bueno, a ellas tampoco. Esta otra es la salvia, salvia leucanta, que también se puede encontrar en viveros, y atrae colibrís, atrae abejorros de los grandes. No les tengan miedo, no les hacen nada. Y se ve muy bonita. También hay ciertas épocas que es puro follaje, pero pues cuando florece pues es también muy atractiva para los polinizadores. Estas otras son las cinias, es parientita de los girasoles. Bueno, es un tipo de girasol, ¿no? Y la ventaja es que tiene diferentes colores. Si queremos ver así como que bien colorido nuestro jardín, bueno, estas también son una opción. Atrae mariposas, atrae abejas. Dato aquí nada más entre paréntesis. Los abejorros son abejas, también, abejas pero grandes. Los girasoles. Los girasoles que por lo general los relacionamos con lotes baldíos, con zonas de disturbio. Sin embargo, son una fuente muy importante de alimento. Incluso son plantas hospederas para mariposas. A veces podemos verlos que crecen en las orillas de las banquetas o en cualquier pedacito que tenemos ahí, comienzan a salir. La verdad es que hay que apreciarlos, son bellos y son gratuitos. El detalle es que como son plantas hospederas, a veces se pueden llenar de gusanitos y hay quienes les llaman, ¡ay, se llenó de plagas! Las oruguitas o gusanitos que crecen ahí se van a convertir en mariposas. No importa que se llene de gusanitos, es solo un momento, una temporada, y después usted va a empezar a ver capullos de unas mariposas muy bonitas que se les llaman parches. Entonces, no arranque los girasoles. De hecho, cuando terminan de florecer, las semillas sirven de alimento a ciertas aves. De hecho, yo aquí fuera de mi casa, que les de ustedes tengo girasoles de estos que salen solos, y ahorita están llegando los dominicos, que son unas aves pequeñas de color amarillo con negro, muy bonitas, de un canto muy peculiar, muy bonito. Entonces están alimentando también a las aves. Ya cuando pasa la floración, primero pues alimentaron a los polinizadores y luego pues a las aves con las semillas que se producen. De hecho, cada planta, cada especie de planta que ustedes tengan en su área va a ser como un pequeño ecosistema para una infinidad de diferentes organismos. Entonces, el jardín que ustedes desarrollen no nada más va a ser para polinizadores, va a ser para muchos, una serie de organismos que son bien importantes para mantener el equilibrio ahí en su jardín. Hay que incrementar nuestras áreas de color. Ya no debemos de llamarles áreas verdes, porque áreas verdes es el puro pasto. Acuérdense, hay que cambiar la visión, hay que cambiar el chip y hay que empezar a poner color a través de las flores. Entonces, pues son áreas coloridas o áreas floridas, ¿sí? Debe de haber diversidad en el jardín, porque en la medida de que usted más variedad de colores y formas tenga, va a ser más exitoso su jardín. Aquí estamos viendo el jardín en una colonia y vemos cómo tienen cenizos. Aquí hay dos especies de cenizos. Tienen una nacahuita, tienen una tronadora, acá está un encino, por acá no se ve, pero está un huizache. Entonces, hay que empezar a incorporar en nuestros jardines esas especies. No se trata de voy a quitar todo y voy a poner eso. Quizás tengan que hacerlo gradualmente para que luego no se desanimen y digan, ay, pues es que se ve muy solo mi jardín. Gradualmente hay que empezar a utilizar nuestras especies y pues se van a llevar gratas sorpresas. Evitemos, por favor, las modas de plantas, así como hubo un tiempo en que los ficus fueron el boom y luego en una helada de hace unos años murieron todos. Luego después empezaron con el boom de los framboyanes y ahora están con el boom de las coronas de Cristo. No, son, sí, modas entre jardines, entre señoras que se pasan poditas. Eh, ok, pudieran utilizarlas, pero si estamos tratando de fomentar un jardín de polinizadores, yo les sugiero que se pongan a observar esas plantas, también el calanchoe que tuvo su época de moda y ahorita pues ya está es plaga en muchas zonas.
Entonces hay que tener cuidado con estas plantas. Son muy hermosas, muy llamativas, pero realmente están ayudando ecológicamente a la fauna de mi región. Están alimentando a mis polinizadores. Pónganse a ver qué es lo que llega. Quizás se den cuenta que no llega absolutamente nada, ¿sí? Porque no son plantas de aquí. Entonces hay que empezar poco a poco a ir cambiando. Cuando ya se cumplan sus ciclos, se sequen, ¿no? Ya, pues trate de utilizar mejor plantas de la región. ¿Qué otra cosa puedo incluir en mis jardines? Pues quizás una fuente de agua, agua natural, agua simple. ¿Sí? Aquí tenemos veranos bien intensos, entonces siempre se va a agradecer pues un poquito de agua y hay que estar vigilando que esté limpia, que no le crezca lama, porque pues, es contraproducente, ¿no? Que no tiene que ser mucha agua, quizás apenas un espejo de agua. Hay quienes, por ejemplo, en otras zonas acostumbran poner fruta, nada más que hay que tener cuidado porque luego llegan las moscas y hay quienes no les agrada, ¿no? O las abejas europeas, y hay gente que es alérgica y les puede picar. Entonces yo recomiendo únicamente nada más agua y estar al pendiente, pues de eso, de que esté limpia para que pues no haya luego, no les vaya a generar alguna enfermedad a aquellos organismos que lleguen a beber de ahí. ¿Qué otra cosa? Sitios de anidación, ¿sí? Esta es una abeja carpintera, entonces ellas utilizan los troncos, por ejemplo, de árboles. Si usted hizo una poda de árboles, guarde los troncos y los puede dejar en un lado, acumulados, como si fuera leña. No los use para leña, ¿verdad? Déjenlos ahí porque van a llegar ciertos organismos, sobre todo insectos, a colonizar ahí y son los que van a empezar a también ayudar en la polinización en su jardín. En el suelo, espacios de suelo, hay que cuidar el suelo porque también ahí es sitio de anidación. En este caso vemos unas abejas que están anidando en el suelo. Sí, las abejas anidan en el suelo y en los troncos. Eso de que anidan, hacen sus panales y colmenas, pues son muy poquitas especies, o en el caso de las coloniales, pero las abejas que tenemos en nuestra región, que la mayoría son solitarias, ellas viven principalmente en el suelo. Entonces, si no tiene suelo en su área, bueno, macetas, macetones, ahí, si pone atención, luego va a empezar a ver cómo hacen pequeños hoyitos, algunos insectitos, y estos pueden ser las abejas. Rocas, acumulación de rocas, ahí sirve de refugio para otros animalitos como quizás lagartijas o algunas avecillas, etcétera. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con las plantas. A veces vemos capullos y hay quienes dicen, es que ese está muy feo, pero no se imagina la belleza que va a salir de ahí. De los capullos salen las mariposas. Entonces, si vemos orugas, entonces hay que dejarlas tranquilas, hay que tener paciencia y esperar. Quizás vemos diferentes capullos. Quise poner este capullo en particular porque quizás, ay, ¿qué es esa bolita? Es fea, es plaga. Pues no, es un capullo de una mariposa, cuatro espejos, una hermosura muy grande. Entonces, hay que ser pacientes, hay que ser observadores, no hay que luego matar cualquier animalito que veamos. Y aquí tenemos un pequeño nido de colibrí, también, si es una zona tranquila, libre de ruidos, que tengan plantas con flores, pues van a solitos a empezar a llegar los distintos polinizadores y quizás también a anidar ahí. Ojo con las fumigaciones. Si usted vive cerca de un área, quizás cerca del monte o de la montaña o de un lote baldío, si va a fumigar, hágalo solamente dentro de su casa, no afuera. Si usted fumiga afuera, no va a servir de nada porque con la primera lluvia se va a deslavar el veneno y ¿dónde cree que va a terminar? En el suelo. Entonces, pues va a dañar o va a envenenar a todos aquellos animalitos que viven en el suelo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Ha habido una alarma, bueno, esta alarma fue por ahí de los 90, del año 2000, una alarma internacional de que estaban desapareciendo de los polinizadores, pues las abejas. Y esto se detectó en las abejas europeas. ¿Por qué? Por de la miel.
porque pues obviamente las manejan los apicultores y ellos van y las vigilan que todo esté bien. Bueno, de repente llegaron a un huerto donde las estaban rentando para polinización y se dieron cuenta que ya no había ni una. ¿Qué pasó? Desaparecieron y le llamaron el síndrome del colapso de la colonia. Y esto ocurrió, lo detectaron primero en Estados Unidos, luego en distintas partes del mundo se dieron cuenta que ocurría lo mismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban desapareciendo las abejas europeas? Bueno, por una serie de factores, y no nada más las abejas. Todos los polinizadores están sufriendo esta crisis, y me refiero, si hablamos de insectos, a mariposas, escarabajos, moscas, las abejas nativas, y también algunos otros como aves, están sufriendo por todas las acciones que estamos realizando nosotros, como las fumigaciones, como las deforestaciones, cambio de uso de suelo. Cuando hacen una deforestación, no nada más se pierden los árboles, se pierde todo el hábitat completo. Si queda expuesto el suelo y este se erosiona con el viento y con la lluvia, pues entonces ya tampoco va a haber sitios de anidación. Entonces, hay que pensar en un todo, en el conjunto, cuando hablamos de deforestación, porque realmente se está perdiendo un ecosistema, no los árboles. Hay que tener cuidado con la introducción de especies, porque estas pueden traer parásitos o enfermedades que contagian a nuestras especies locales, ¿sí? ¿Cuál será la consecuencia de la pérdida de los polinizadores? Quizás no nos demos cuenta en el corto plazo porque puede pasar imperceptible. Quizás en el caso de los árboles los vemos que siguen floreciendo y ahí están, pero va a pasar tiempo en que ya no veamos que producen semilla y no se producen nuevas plantas. Y ya cuando nos demos cuenta, a Chihuahua, ¿qué pasó ahí? Quizá ya no esté el polinizador. Entonces, puede ser desastroso. Y aquí la visión es muy antropocentrista, no nada más para los humanos, en sí para todo el ecosistema, para todos los organismos. Entonces, hay que pensar en todo, en el conjunto, no nada más en nosotros, ¿sí? A veces creemos que de a gratis tenemos el aire, el agua, el suelo, el servicio de la polinización y muchos otros. Tenemos que pagar un precio. Imaginen, si ya no hubiera polinizadores, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que contratar personas para que ellos hicieran la polinización manualmente. Déjenme decirles que eso ya ocurre en ciertos lugares en Asia. ¿Cuánto le tendría que pagar a las personas por hora o por día para que llevara a cabo el proceso de la polinización? Hágale cuenta. Bueno, los polinizadores lo hacen gratis, entre comillas. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para no perder los polinizadores? Pues proveerles de alimento, plantas con flores, sitios de refugio adecuados y evitar fumigar en exterior, ¿sí? Cuando hablamos del uso de insecticidas, es una sustancia que mata todos los insectos. El insecticida no es dirigido o específico a una sola grupo de organismos, o sea, todos los insectos benéficos o quizás perjudiciales para nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Ese es el precio que tenemos que pagar, no es ya gratis. Tenemos que fomentar más el uso de especies nativas y con flores para poder ayudar a nuestros polinizadores, crear espacios con propósito. ¿Para qué voy a hacer esta área? ¿Para qué la voy a destinar? ¿Para qué quiero que sirva? Hay que aprender sobre nuestras especies locales, regionales. No nada más dejarnos llevar por modas. Hay que tratar de ver, oye, el cambio que voy a hacer en mi jardín, ¿va a favorecer a quién? No, pues al ecosistema, al entorno. Acuérdense que en la naturaleza hay ciclos biológicos y también hay interacciones, ¿sí? Como en las redes tróficas. Entonces, cuando tengo plantas, pues va a haber alimento para los herbívoros y llegan a lo mejor insectos y va a servir para las aves o otros organismos como mamíferos o como reptiles que a su vez van a servir de alimento y etcétera, ¿no? Es toda una red de interacciones las que vamos a favorecer con nuestros jardines. ¿Por qué no
hay que presumirlos. Podemos incluso hasta registrar nuestros jardines como un hábitat idóneo o como un área específica para polinizadores. Claro que sí, entre más personas empiecen a fomentar el uso de jardines de polinizadores, eh, pues se va a crear ya como un efecto de bola de nieve. Van a ser más las personas que van a incorporar especies. A lo mejor no es tanto la cuestión de un jardín perfecto, estético, visualmente. Digo yo, a mí me encantan los jardines que estén llenos de flores, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, es paisajista o está estudiando arquitectura, pues tiene un plus porque va más o menos cuestiones de diseño, ver cómo quedarían mejor las especies. Pero si no, el chiste es que funcione su jardín para los polinizadores. ¿Cómo puedo saber si funciona? Ah, pues entre más diversidad de organismos diferentes vea, pues va a ser más exitoso. ¿Por qué no tomarle fotos? ¿Sí? Así puedo hacer yo el registro de las especies que llegan a mi jardín, ver qué función tienen, hacer investigación. Hay diferentes formas de cómo podemos aprender de nuestras especies. Digo, aquí en Nuevo León tenemos la fortuna que se han publicado diferentes libros. Por ejemplo, hay una guía de mariposas, hay guías de aves, guías de árboles, esta guía de flores silvestres, esta es reciente. Entonces hay que empezar a conocer nuestra flora y fauna de la región. Hay una aplicación que es gratuita para celular que se llama Naturalista. Si usted toma fotos, ahí puede subir su fotografía y alguien de alguna parte de México, del mundo, le va a decir lo que está usted viendo y eso le va a ayudar a que empiece a conocer cada vez más las especies, ¿sí? ¿Por qué nada más centrarnos en hacer un jardín solamente pensando en dos especies? La abeja europea y la mariposa monarca. La abeja europea es una especie exótica, no ocupa tanto de la protección porque de eso se ocupan los apicultores, ¿verdad? Este, en el caso de la mariposa monarca, bueno, es una especie emblemática, muy bella, se le conserva por el fenómeno de la migración, pero nosotros tenemos la mayor parte del año un montón de especies de mariposas y esta pasa 1 o 2 veces al año, entonces hasta hay festivales y no sé qué tanto. Está bien que lo conservemos, pero no hay que pensar únicamente en esto con tanta riqueza de especies que tenemos nosotros. Entonces hay que ampliar nuestra visión y, ¿por qué no? Wow, crear un jardín de este tipo. Ay, es que no tiene orden, no tiene forma. De hecho, ya hay una corriente que está empezando bien fuerte ya en Estados Unidos, que es el llamado Messy Garden, algo así como jardín desordenado. Yo les llamo jardines hippies. Y la verdad, a mi gusto, me encantan. ¿Por qué? Porque pues, yo trabajo con polinizadores, con abejas, y sé que funcionan. Entonces, hay que empezar a abrir nuestra mente, a ver otras opciones, y de que, pues, a lo mejor lo imperfecto es lo perfecto o es lo mejor. En el caso de los polinizadores, entre más diversidad de plantas con flores tenga usted, y acuérdese de los 3 estratos, herbáceo, arbustivo y arbóreo, es mejor, ¿sí? Hay que transformar nuestros jardines en oasis de la ciudad. Sí se puede, sí se vale. Si no tiene espacio de suelo, entonces ponga macetones que también funcionan y muy bien, ¿sí? ¿Qué otras cosas encuentro en mi jardín aparte de polinizadores? Ya vimos que aves y lagartijas, pero sobre todo va a encontrar insectos. Piérdales el miedo, pero téngales respeto. No cualquier cosa que usted vea que se le atraviese la va a pisar nada más porque sí. Cada uno tiene una función en particular. Algunos son depredadores de plagas, como las arañas, como las avispas. Algunos sirven de alimento a otros, como las moscas. Las hormigas ayudan a la aireación del suelo, algunos polinizadores. Entonces, entre más organismos diferentes vea en su jardín, eso va a ser una referencia para usted del éxito que está teniendo, ¿sí? Ya les había comentado acerca del uso de insecticidas en exteriores. Por favor, omítanlo.
Si no, pues pongan en jardines plantas aromáticas como ¿cuáles serán? El albácar, la citronela, el romero. Hay varias que son muy aromáticas, entonces eso le puede ayudar a disminuir o alejar sobre todo los mosquitos, ¿no? Hay que fomentar las prácticas a largo plazo, aquellas que son benéficas, como mantener nuestros hábitats naturales, monitorear todo aquello que llega a mi jardín a lo largo del año, cuando florecen, cuando produce semilla, cuando apareció esta flor o esta mariposa, cuando llegó esta ave, puede saber en casos de migración, ¿verdad? Inscríbase en programas de conservación locales, ¿por qué no? También internacionales. Claro que sí se puede. Presuma sus jardines, sobre todo, pase la voz. Que esta información aquí no se quede nada más en esta charla. Necesitamos más áreas coloridas. Entonces, esto quizás fue una plática muy corta, quizás lo voy a dejar con muchas dudas, pero esa es la idea. Puede empezar usted a investigar, a documentarse sobre lo que puede empezar a incorporar en sus jardines y sobre todo que sea regional, que sea nativo. Y pues bueno, yo agradezco infinitamente a la Secretaría de Sustentabilidad de aquí de la universidad, obviamente al secretario, el doctor Sergio Fernández Delgadillo, y nuestro señor rector, el doctor Rogelio Garza Rivera, por fomentar este tipo de foros tan importantes, donde podemos intercambiar información que espero que sea muy útil para ustedes. Aquí está mi correo de contacto, por si alguno de ustedes quisiera luego, no sé, platicar conmigo, no mandarme alguna fotografía de algo o preguntar, pues, con toda confianza. Y pues bueno, aquí concluye mi presentación. Tengo mucha curiosidad de saber si alguien tiene alguna duda y pues soy todo oídos. Voy a dejar de compartir. Espero que no se hayan dormido, ¿eh? Agradecemos la participación de la doctora Liliana y les recuerdo que aquí en el chat está el formulario para que lo puedan llenar, que no se les olvide. Ahora sí vamos a abrir el espacio para la lectura de las preguntas. No sé si quieran levantar la mano aquí en la opción que tiene Microsoft o pueden dejar las preguntas aquí en el chat. Déjeme, doctora, ¿usted las puede ver o si no, se las leo? Ah, tiene el micrófono apagado. Perdón, sí, estoy leyendo los comentarios. A ver, Tania dice, no es duda, es comentario. Donde yo vivo solían verse muchas luciérnagas y me parece un poco triste que ya no estén, desde hace años ya no las veo. De hecho, las luciérnagas son insectos bellísimos, pero son muy sensibles a las alteraciones. Alteración puede ser desde ruido, desde contaminación lumínica, sí, las luces. Otra es por insecticidas. Ellos están sobre todo en zonas húmedas o cercanas a cuerpos de agua, entonces la alteración que nosotros provocamos, pues tristemente está haciendo que cada vez sean menos las áreas donde se puedan observar luciérnagas. Ok, déjeme checo más. Dice Adriana, en mi fraccionamiento se presentó la iniciativa para hacer un jardín de polinizadores, sin embargo, las mamás se opusieron porque estaban seguras de que habría accidentes por picaduras. ¡Újules! Miren, siempre cuando se habla de abejas, bueno, de polinizadores piensan en abejas. Y la que se les viene a la mente es la europea. Si ustedes utilizan especies de plantas regionales, disminuye el número de especies de abejas, bueno, de abejas europeas. Las abejas nativas, aunque tengan aguijón, la mayoría no pican, no debe usted tener la preocupación de que si le pican a mi hijo, le va a crear reacción alérgica, porque no producen reacción alérgica. Es súper raro que piquen las abejas nativas. Las abejas europeas, que son las mismas que la de la miel, que la africanizada, esas, si se sienten agredidas, sí puede haber tendencia a una picadura. Pero yo siempre les digo que hay que respetar los organismos. No porque yo lo vea y no me guste, tengo que matarlo. Simple y sencillamente observo de lejos. Si tengo miedo, me voy despacio. No deben de tener miedo.
El miedo realmente creo que nos está perjudicando mucho y también la ignorancia, el no querer o el no saber más bien acerca de las especies. Estamos llevando al borde la extinción de muchos organismos, sobre todo de insectos tan importantes, por el desprecio que generan para muchos. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra visión. En el caso de las picaduras de abejas, hubo una moda que sacaron ahora con la helada de que les pusieran platos de azúcar con canicas. De hecho, me contactaron de los medios y de periódico y de la prensa y de televisión, y ahí yo les aclaré, en el caso de nuestras abejas nativas, durante el invierno no se apuren, ellas están dormidas hibernando. No es prudente poner platos con azúcar, por eso yo hacía el énfasis en agua natural, porque una no proveen del alimento adecuado que necesitan los polinizadores y otra va a atraer seres poco deseados como gran visita de abejas europeas, que ahí sí puede haber un riesgo de alguna picadura. Entonces no hay que dejarnos llevar por modas, hay que cuidar este tipo de situaciones. Vamos a ver. Doctora, hay una mano levantada de Carlos Alberto. A ver, Carlos, ¿lo escucho? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí comentaba sobre los árboles endémicos, la nacahuita, el huizache, entre otros. Eh, la nacahuita, mi pregunta es con respecto a la profundidad de la raíz. Yo pensaba que ese árbol no generaba una raíz muy profunda. En el caso del huizache sí sé que es muy profunda su raíz, pero en la nacahuita también. La mayoría, muy interesante pregunta, gracias Carlos. En el caso de nuestras especies, como están adaptadas a las condiciones de sequía, sí tienden a ser la raíz profunda para poder encontrar pues humedad o agua. También por ese detalle yo les hacía la aclaración de verificar el espacio de los jardines, porque hay que ver que no haya tuberías que se puedan llegar a colapsar por las raíces o en la cuestión de alambrado, cuando en ciertas colonias todavía es aéreo. Entonces, sí, en el caso de la nacahuita, la raíz, si tiene espacio, sí, va a crecer de acuerdo a lo que requiera la planta, y la mayoría de las especies de desierto pues tienen esa característica, o es muy amplia la raíz o es muy profunda. Entonces pues solamente hay que idear de acuerdo al espacio, desde el espacio que tenemos para nuestro jardín. Y la nacahuita es una planta, de hecho, es la flor representativa del estado de Nuevo León, y la mayor parte del año está floreciendo. Entonces es una especie que sí se puede incorporar, pero sí de acuerdo a la zona y de acuerdo al espacio. Recordemos que los árboles, pues como las personas, primero están pequeñitos, flequitos, y luego grandes, frondosos. Hay que dimensionar, pensar a futuro, si es en el caso de un árbol, qué dimensiones va a tener el tronco y la fronda, el follaje, porque a veces yo he visto en banquetas que siembran arbolitos, es un encino y el cuadro está muy pequeño. Obviamente los encinos son árboles grandes, majestuosos, entonces también hay que pensar, visualizar lo que estamos nosotros sembrando a futuro para evitar inconvenientes luego con que truenan las banquetas, las bardas, incluso hasta cimentación. Entonces hay que tener cuidado con eso y preferiblemente informarnos acerca de la especie que estamos utilizando, sobre todo en árboles, para evitar esos problemas a futuro, ¿verdad? Eh, Aquí en la colonia donde habito, Uh-huh. pues sí se han presentado a los lados de la casa de un servidor, el que los árboles pues ya tronaron las banquetas. Y de hecho hasta una vecina tuvo que quitar el árbol porque al parecer la raíz iba hacia la parte interna de su casa y tenía miedo que fuera a levantar hacia adentro. Uh-huh.
Al frente de mi casa, yo puse ay, se me fue el nombre. No me acuerdo cómo se llama el árbol, ahorita a lo mejor me acuerdo. Pero lo que yo hice fue hacer el pozo. Una Ujú, vez que hice el pozo, le puse una manguera, la perforé, de tal manera que la raíz no fuera buscando agua hacia los lados, sino que la raíz siempre fuera hacia la parte inferior, siempre fuera hacia abajo y no hacia los lados, principalmente la raíz. Este, entonces, siempre que me toca regar el árbol, siempre le pongo el agua por esa manguera que creo que era de 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Siempre, como dices, Ujú. evitando que ande buscando para todos los lados. Y yo creo que tenemos el mismo tiempo de haber puesto el árbol, el vecino y yo, por escasos meses, pero los mismos años. Entonces, mi banqueta, pues no está levantada. Pero la banqueta de él sí, y la del otro vecino también. Entonces, que no sé si esa estrategia creo que me sirvió para evitar esta situación. Entonces, tengo planeado hacer un jardín de ese tipo y pues creo que esta idea de poner la manguera es algo viable para evitar lo de la bifurcación de las raíces. ujú. Sí, también utilizan, me parece, tubos como de PVC para igual la misma función, para poder ahí regar y evitar que las raíces salgan a superficie. Creo yo que el espacio siempre es bien importante de ver y les comento, dimensionar el tipo de árbol que se va a plantar. A veces en los viveros no nos dicen qué especie es, a veces son variedades. Pero, por ejemplo, si le dice un encino, pues los encinos por lo general tienen la misma forma de crecimiento. Y les digo, siempre hay que buscar información. Tenemos varios libros que han sido desarrollados incluso por la universidad, por la Facultad de Ciencias Biológicas, me parece que también por forestales, y hablan de características de las especies de la región, como profundidad de la raíz, el tipo de deporte de árbol, el tamaño de la fronda. Entonces, esas son características que nos van a ayudar antes de comprar el árbol, pensar o ver a futuro, bueno, va a estar así, lo voy a tener enfrente, me va a tapar la entrada, va a romper banqueta, va a llegar a los cables de la luz o del internet. Entonces, ese tipo de cosas hay que planearlos. Por eso, antes de decir voy a hacer un jardín, hay que planificarlo de acuerdo a las condiciones de mi espacio para en un futuro evitar complicaciones. Que luego, por ejemplo, si usted quiere derribar o podar el árbol, pues hay que pedir permisos al municipio donde usted esté, porque pues si no, pues ahí está la multa. Y además de que no tiene caso que usted vaya a plantar o a tener un árbol que va a crecer muy grande si luego ya no lo va a poder manejar como tal o va a tener que quitarlo. Entonces hay que siempre pensar a futuro. ¿Cómo voy a ver mi árbol? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es el tamaño máximo que va a tener? ¿Qué cuidados requiere? Y les digo, les recomiendo siempre las especies regionales porque son de muy bajo mantenimiento, por lo tanto la inversión no va a ser tanta, sobre todo a futuro, ¿verdad? Aquí Doctora, ¿le tengo una, parece si respondemos una pregunta más y las demás que esas personas que tengan más dudas se contacten con usted para poder continuar con el tiempo establecido? claro que sí. Bueno, en el caso de la pregunta de Alicia, que era la que seguía de Alicia Sauceda, dice, en caso de los macetones, ¿hay alguna planta que nos recomienden más que otras? Pues sobre todo los arbustos, ¿no? Y quizás algunas herbáceas. En algún macetón puede poner cenizo, puede poner lantanas, puede poner ruelias, que siempre están floreciendo. Váyase por ese porte mejor, arbustivo o herbáceo. Si son hierbas, pues obviamente cada año pues va a cambiar, pero si es un arbusto, pues le va a durar un poquito más de tiempo. Sí, es lo que yo les recomendaría y pues bueno, como creo que ya estamos sobre tiempo, pues con todo gusto a través de mi correo lramirezf@uanl.edu.mx, pues ahí con toda confianza, ahí me pueden hacer llegar también sus preguntas. Muchas gracias, doctora Liliana Ramírez, por su destacada participación. Me voy a permitir a darle la lectura del reconocimiento correspondiente. Ahorita me avisa si lo ve.
¿Ok? La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, otorga el presente reconocimiento a la doctora Liliana Ramírez Freire por haber participado en el taller en línea Jardines Polinizadores. Agradecemos al auditorio y a la doctora Liliana Ramírez por su participación y les esperamos en las actividades programadas con motivo de la celebración del medio ambiente, eventos que organiza la Secretaría de Sustentabilidad. Recuerden que ustedes son parte del cambio.